Hierba de seda de nube, por fin te he encontrado. Linga, ¿por qué estás aquí? Tú. No te ha afectado un afrodisíaco de primavera, ¿verdad? Soy yo. Tianx. ¿Cómo estás aquí? Originalmente, tu veneno. Podría haber usado agujas de plata para forzarlo en tus piernas, pero me interrumpieron a mitad de camino, y el veneno regresó a tus órganos internos. Ahora es aún más difícil de tratar. Por lo tanto, tuve que salir a buscar veneno para combatir veneno con veneno. Pero ahora mismo, ¿qué te pasó? ¿Cómo terminaste drogado? Siempre que mi veneno se enciende, consumo este remedio. Y me siento mucho mejor. Anoche, cuando mis guardias vieron que no habías regresado, me dieron esta medicina. Sin embargo, estaba preocupado por ti, así que salí a buscarte. Lo que acabas de mencionar, Muang. Correcto. El nombre lo dice todo. Es el afrodisíaco más despiadado del mundo, Este método de combatir fuego con fuego es realmente único. ¿verdad? ¿Acabas de decir que ibas a recolectar veneno? No se preocupe. Sin duda encontraré una manera de unirte por completo a ti o a tu... superior. Su Alteza, esto es malo. El veneno se está descontrolando. La hierba tiangu aún no ha llegado y el veneno no puede expulsarse por ahora. Ling Xiao, ¿dónde está? El Muang, ¿dónde está? Toma más. Si tomo más, no podré contenerme. ¿Cómo que no puedes contenerte? El afrodisíaco que dijiste que no podías contenerte, Si no puedes contenerte, entonces no lo hagas. ¿Dónde está el Muang? pero aquí solo estás tú. No debería haberlo salvado. Pero la clave para regresar al mundo moderno sigue estando con él. Olvídalo. Al menos es guapo. No es una pérdida total. Volver a casa es lo que más importa. Estoy dispuesta. ¿Dónde está la medicina? En mi ropa. Pensar que llegarías a tales extremos para curarme. Chuyang, Chuyang. ¿Cuál es exactamente tu motivo? Debo pensar en una forma de curar a Linchesa lo antes posible. Solo entonces tendré la oportunidad de hablar con él sobre la clave. Así que finalmente decidiste volver a casa. Juan, mis asuntos no tienen nada que ver contigo. Sigues siendo una mujer soltera, pero has pasado 3 días y noches fuera de casa. Realmente has traído la vergüenza a la residencia de nuestro primer ministro. Qian,
cuerpo. Han pasado 3 meses, ¿no? Estás diciendo tonterías. Esto es cierto o falso. Solo tenemos que encontrar un médico. Entonces se revelarán. Solo me pregunto tú. ¿Te atreves a dejar que lo revisen? Su Alteza. No te preocupes, Luan. Yo, el príncipe heredero, estoy aquí. Yang. Siempre te he tratado bien. ¿Por qué difamarías la reputación de tu segunda hermana? Si no me ofendes, yo no te ofenderé. Si ella nunca lo hizo, ¿por qué tendría miedo? Chuan Yi. ¿Cómo te atreves a difamar a mi fianqui? Guardias. Mátenla a golpes por mí. Déjame ver quién se atreve a tocar mi persona. Príncipe J. Ella es tu persona. Entonces, ¿eso es un problema? Claro. Su Alteza, el príncipe heredero. Acabo de oír que... ¿Quieres que mi persona sea golpeada hasta la muerte? No. Tío Hu. Ella fue la primera que difamó a mi prometida. Entonces, está prohibido que mi prometida insulte a tu prometida. Traducido y narrado por M Media. Vine aquí hoy, específicamente para entregar los regalos de compromiso. Guardias. Yang. He hecho que alguien calcule las fechas. El segundo día del mes, que viene es un buen día. Para entonces, sin duda usaré la silla de 8 Baren para darte una gran bienvenida a casa con mi esposa. La noche de bodas. Esta es realmente la mejor oportunidad para robar la llave. Entonces, esperaré tu palanquín, príncipe. ¿Qué pasa? ¿Tiene miedo el príncipe de que pueda envenenar el vino? Mi cuerpo está lleno de veneno virulento. No temo a nada menos que el veneno. Yang. Un momento en la noche de bodas vale más que 1000 piezas de oro. No esperemos más. Entonces te desnudaré, príncipe. Habla. ¿A quién quieres que te ayude a matar esta vez? Puloyan, mi maestro me dijo que cooperara contigo. En realidad estás resolviendo una vendetta privada. Me estás tratando como a tu asesino. Oh, solo le quité la vida por mi maestro. Chu Yang. Parece capaz de decir cara al príncipe Hu. ¿Qué pusiste en la... Ten la seguridad, príncipe. Ve que no quiero tu vida. Solo quiero esta llave. Estás atando la muerte. No eres incapaz de moverte. Si puedo moverme o no es algo que la princesa consorte debe experimentar por sí misma. Sin vergüenza. En nuestra noche de boda, si no pudiera moverme, ¿la princesa consorte estaría satisfecha? Satisfecha. Naturalmente yo estaría satisfecha. O tal vez la princesa consorte debería tomar la iniciativa y satisfacerme a mí. ¿Está bien? Por supuesto que no. ¿Qué me has hecho? Nada importante. Acabo de notar que Su Alteza rara vez sonríe. Por eso quería verte sonreír más. Tienes mucho valor, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Su Alteza, esta llave es muy importante para mí.
Lo siento. El veneno está ardiendo. En Junji, esto no tiene nada que ver contigo. No tiene nada que ver contigo. Si no te vas ahora será demasiado tarde. Chuyuni. Eres realmente muy amable. En este mundo, probablemente seas el único que ha muerto por forzar un punto de presión para reír. Madmanju. ¿Cómo me has llamado? Madmanju. ¿Y no quieres morir? Quédate quieto, loco. Judío, las hierbas que te pedí buscar la última vez, ¿las encontraste? Con este repentino brote de veneno, me temo que solo el Mayang funcionará. En tu estado actual, ¿puedes controlarte? Probablemente yo no pueda. ¿Estás loco tratando de aprovecharte de mí otra vez? No usaré el Mahuang. Si es necesario. Morirás. ¿Dónde está el Muang? Allí. Ese bastardo realmente no sirve para nada. La película fue traducida. ¿Por qué me regañas a mis espaldas otra vez? Soy un meteoro. No me atrevería. Su Alteza debe haber entendido mal. Dígame, ¿por qué quiere esta llave? Su Alteza, mírenos. En nuestra noche de bodas, casi casados mientras hablamos de esto ahora, ¿no está un poco apagado el ambiente? No dijo que estoy loco. ¿Cómo se puede medir a un loco? Con la lógica de una persona normal. Estás loco muerto. Te acabo de salvar y así es como me tratas. Te maldigo para que siempre seas un loco o... ¿Qué pasa? No te atreves a regañarme en voz alta, así que has pasado a regañarme en tu corazón. No me atrevería. No me atrevería. Su Alteza, por favor, véalo con claridad. ¿Cómo me atrevería a hacer eso? ¿Para qué es realmente? Su Alteza, esta llave es realmente muy importante para mí. Por favor, considera que he arriesgado mi vida para salvarte varias veces y dámela. Así que si esta llave permanece en mis manos, no puedes abandonar la propiedad del príncipe. ¿Es así? Bastardo. Parece que debo cuidar bien de esta llave. Si pude robarla una vez, podría robarla una segunda vez. Yu Yongja, te quedarás inmediatamente en la propiedad del príncipe y tratarás mi enfermedad. Ese príncipe sabe que quiero la llave, pero la guarda tan celosamente. La próxima vez que tu veneno se encienda, juro que no te salvaré. Este tipo también cree que en realidad me siguió. Espera a que te arrepientas de esto. Este príncipe judío sigue intentando aferrarse a mí. Chuyang, una vez que te conviertas en una mujer arruinada, quiero ver a un príncipe judío que seguirá dispuesto a casarse y ni dispuesto a casarse. Punti, ¿quién eres? ¿Por qué me sigues? Siguiéndome. ¿Me estás secuestrando por dinero? Aunque soy la princesa, al príncipe J no le importo en absoluto. Oh, si me secuestras no obtendrás ni un rastro. Golpéala.
por qué este gui que he usado desde que era niña sería tan importante para Chuyan Yang y logra curar mi veneno. Debería darle la llave. Su Alteza, la princesa se ha ido. Tontos inútiles. Golpéala. Afortunadamente, hace poco extraje ácido sulfúrico. Primero corroeré estas cuerdas. Mantén la calma. Solo tengo una oportunidad. ¿Quién te dijo que vinieras a hacerme daño? No sabes a quién has ofendido. Imlin, quédate atrás. Veamos cuánto tiempo más puedes aguantar. ¿Alguien detrás de todo esto? ¿Qué debo hacer? ¿Quién te permitió andar por todas partes? ¿Te permití que abandonaras la mansión? Siento. Llegué tarde. La llave. ¿Estás en este estado y sigues pensando en la llave? ¿Es realmente tan importante la llave? Loco. Devuélveme la llave. Dame la llave. Dámela. Loco. ¿Te atreves a maldecirme incluso, en sueños? Parece que he sido demasiado indulgente contigo. ¡Príncipe! Te ruego que me devuelvas la llave. Tengo que ir a casa. Quiero ir a casa. Devuélveme la llave a... Casa. A la verdadera familia, que no es mía. Mi llave no debería tener nada que ver con la familia Chu. Podría ser que Shu Yang esté siendo amenazado por alguien más y debo obtener la llave para regresar. Shu Yang, ¿qué eres exactamente? Príncipe judío. Mientras estabas inconsciente estos últimos días, no parabas de llamarme loco, Manu. No, príncipe judío. Mi admiración por ti es como un río, caudaloso, interminable y continuo. Mi todo por ti es incluso más alto que los cielos y más profundo que el mar. Aunque eso significara escalar espadas o caminar por el fuego, estaría dispuesto a que fueras así. ¿Cómo podría llamarte judío loco? ¿Es así? De lo contrario, lo juro por los cielos. Si he hablado mal, entonces déjame pasar 3 días sin comer. Déjame. No deberías hacer eso tan descuidadamente. Y si realmente se hace realidad, ¿puedes soportar las consecuencias? Mi cielo, sabes que solo dije eso para salvar mi propio pellejo. Así que por favor no dejes que pase hambre. Llevas 6 días inconsciente. ¿Debes tener hambre? Alguien en... Perfecto. La comida es la esencia de la vida. Pasar 3 días sin comer es algo miserable. ¿Quién acaba de decir que no ha comido en 3 días? ¿Qué te parece esto? Empezamos a contar desde hoy.
Príncipe de Blue, eres un hombre de gran magnanimidad. Por favor, no le guardes rencor a alguien como yo. Lo que sea que acabo de decir, haz como si no fuera más que viento. Déjalo pasar. Vulgar, come. ¿Por qué? Ni siquiera nos conocemos. ¿Y de dónde tienes miedo? Consorte, una consorte del reino enlace. ¿Así que eras tú? ¿De verdad que adivinaste que era yo? ¿No estabas segura ya? De lo contrario, no me habrías pedido que viniera aquí. Cuando dijeron que serías capaz de adivinar que era yo, no les creí. Parece que te subestimé. ¿Quiénes son? Intentando sacar información. ¿Crees que soy tan tonta? Si no eres tan estúpida como para servir dócilmente de porno para otro, puedo ofrecerte una oportunidad. Yuyanj, eres realmente descarada. Me estás ofreciendo una oportunidad. ¿Quién te dio tanta confianza? Es el príncipe judío. ¿Crees que la fuerza está detrás de mí? Teme al príncipe judío. Sigo teniendo mucha curiosidad. ¿Cómo lo adivinaste exactamente? ¿Por qué te lo diría? Como mínimo, hazme saber si tu muerte fue injustificada. Muerte. ¿Qué haces? Relájate. No te pondré la mano encima. ¿Crees que te creía? Ey, Hemos tenido enfrentamientos antes. ¿sabes? Que para mí acabar con tu vida, que aplastar una hormiga. Hemos tenido enfrentamientos antes, pero ahora sigo vivo y coleando. Eso demuestra que no soy tan fácil de decir como imaginabas. Si Link Shukia no hubiera llegado a tiempo, ¿en aquel momento seguirías aquí? ¿Y quién dice que no vendrá hoy? Hoy no has venido solo. Deberías saberlo. Yo no podría haber venido solo. No sé nada de artes marciales. Si me fuera y no volviera, ¿no sería problemático? Como era de esperar de la jovencita que favorece. Hay en Jubio en pillo. Sin duda eres valiente e ingenioso para poder hacerle daño durante tanto tiempo sin que él se entere. Tú tampoco eres tan malo. Gracias por el cumplido. Sin embargo, en comparación conmigo, sigues siendo deficiente. De lo contrario. ¿Cómo fue que te descubrí tan rápido? Yuyanj, hagamos un trato. ¿Qué te parece? ¿Un trato? Tenía algo que me interesaba. Narrado por Min Yukia, el veneno. ¿Te interesa eso? ¿Estás dispuesto a decirme el antídoto? Quizás si estoy de buen humor. Podría decírtelo. ¿Me tomas por tonto? No eres tonto. ¿Pero tienes otra opción? ¿No me tienes miedo? Chuyang, sospecho que no te atreverías a tocarme. Después de todo, soy el antídoto del Ingego. Ven, acércate. Una vez que estés aquí te lo diré. ¿Cómo se puede curar? ¿Por qué debería confiar en ti? Simplemente porque soy tu única opción ahora mismo. Te aconsejo que tomes una decisión rápido. Después de todo, mi tiempo se acaba. Cuando me fui, el emperador todavía estaba dormido. Si se despierta ahora y no me ve, El emperador está contigo. ¿Aún así te atreviste a invitarme a salir? olvidé decírtelo. Cuando me fui, le dije a mi doncella que si no regresaba esta noche, le dijera al emperador que tú también me habías invitado a salir, Yang. Bien. No lo dudes. Ven aquí. Te lo contaré todo. El príncipe está justo detrás de mí. Aunque vaya, no podrá hacerme daño. También podría ir a ver qué está tramando en realidad. Te han engañado.
Nadie en este mundo puede burlarlo. Chuyanj, ¿por qué intentaste matarme? ¿Yo? Consorte de... Consorte. Alteza. Fue Chuyan quien intentó matarme. Dile al emperador que se vengue por mí. Consorte. Consorte de... Guardias. Guo Yanke. Asesinaste a la consorte de... Arrójala al calabozo. Ejecútala en un día elegido. Veamos quién se atreve. Alteza. ¿Estás bien? Tío Hu, ¿qué significa esto? Mi consorte no mató a nadie. Delante de todos los presentes, todos vimos con nuestros propios ojos que clavó la daga en la consorte Onka. ¿Y te atreves a decir que no lo viste? Alteza, yo no maté a la consorte de... Spe. ¿Todavía te atreves a poner objeciones? Lo que viste puede que no sea verdad. Fue la propia consorte de... quien me cogió la mano y se apuñaló con ella. Ridículo. ¿Estás diciendo que la consorte de sacrificó su vida solo para incriminarte? Sin embargo, justo antes de morir, me dijo que tú la mataste. Y me pidió que mi padre la vengara. ¿Por qué se suicidaría solo para incriminarte? ¿Quién te crees que eres? Ella es una loca. Me está incriminando. Huan He, si quieres limpiar tu nombre, ¿puedes al menos inventar una historia convincente? ¿O nos tomas a mí y a todos los demás por tontos solos? ¿Qué pasa? No queda nada que decir. Sois Guardia 6. ¿Quién se atreve? Tío Hu, protegiendo a un asesino repetidamente. ¿Estás ignorando las leyes de Gran Ling? Asa, no acuse falsamente a inocentes. Lo vi con mis propios ojos, tal como dijo mi consorte. Consorte que se suicidó. ¿Vas a cometer perjurio ahora? ¿Perjurio? Cada palabra que digo es la verdad. ¿Qué pasa si yo, como príncipe heredero, insisto en llevármela hoy? Puedes intentarlo. Tío Hu. Incluso un caballero que viola la ley está sujeto al mismo castigo que un plebeyo. Ella es simplemente Chuyanji y quiere escapar del castigo después de matar a alguien. Además, la persona a la que mató era la consorte de... He dicho que... no mató a nadie. Tío Hu. Los testigos y las pruebas están todos aquí. Aún tienes que discutir conmigo. Yo también soy testigo. Puedo testificar. Muy bien. En ese caso, La película fue traducida. volvamos juntos al palacio. Le pido a su majestad que tome la decisión final. Chuyanji, dame tu vida, su majestad. Si quieres matar a Yanch, tendrás que hacerlo sobre mi cadáver. Soy tu hermano Hu. Hazte a un lado. Su majestad. Hermano Yu, haga lo que haga en su vida diaria. Siempre he podido tolerarlo. Pero el asunto de hoy involucra a mi consorte de... No seré indulgente, su majestad. Este asunto también involucra a mi propia princesa. Mi deseo de protegerla es igual que su deseo, su majestad, de proteger a la consorte Da. Por lo tanto, sin duda garantizaré su seguridad. ¿Por qué querría el príncipe J proteger?
Así es como se siente ser protegido y querido. Se siente bien. En ese caso, el asunto de hoy no puede acabar bien. Que termine de manera amistosa o no, depende completamente de un solo pensamiento de Su Majestad. Su Majestad, por favor, denle a Junji 3 días. Si en esos 3 días no puedo demostrar mi inocencia, me someteré a su juicio. Yanch, Junji sabe que usted no desea que la consorte de haya muerto de una manera tan poco clara. Además, Junji no desea que el príncipe cometa un error imperdonable. Por mi parte, imploro a vuestra majestad que me conceda la oportunidad de demostrar mi inocencia. Muy bien, Shu Yangi, por el bien de mi hermano. Tú. Te concederé eso. Vuestra majestad es sabia. Sin embargo, vuestra majestad, tengo una petición más. Solicito vuestro permiso. Espero que en estos 3 días pueda entrar y salir libremente del palacio para investigar este asunto. el crimen ocurrió fuera del palacio. ¿Por qué tenéis que entrar y salir libremente del palacio? En primer lugar, la consorte de era miembro del palacio y en segundo lugar, este caso involucra a la princesa Anning. Por lo tanto, necesito entrar en palacio para investigar. Muy bien. Concedo vuestra petición en estos 3 días. Si no podéis descubrir la verdad en 3 días, os enviaré yo mismo a la tumba. Gracias por vuestra gracia imperial, vuestra majestad. Vuestra Majestad, al investigar y resolver un caso, hay que realizar una autopsia para descubrir la verdad. Solicito a vuestra Majestad que conceda permiso. ¡Qué atrevido! Consorte de, con mi amada consorte, no permitiré en absoluto que esas asquerosas esquinas toquen su cuerpo. Un forense ayuda a los vivos a limpiar sus nombres y permite que los muertos descansen en paz. Es una habilidad para salvar vidas, lejos de ser algo sucio. Es sagrada e inviable. No me importa si la profesión extranjero es sagrada o no, el cuerpo de la consorte nunca debe ser tocado. Su Majestad, si no se permite una apoplejía, Yang no podrá probar su inocencia. Entonces, no permitiré que nadie la arreste. La película fue de Su Majestad. Los muertos se han ido. Para nosotros, los vivos, lo más importante es encontrar la verdad, en lugar de preservar una fachada de dignidad. Esa es la consorte. Esa es la consorte de a quien favorezco. Y ahí está. Si no permite la autopsia, entonces nuestro acuerdo de 3 días. Es un muchacho. ¿Está tratando de ser mi muerte? Su Majestad. Solo estoy protegiendo a quien amo. Además, lo he visto con mis propios ojos. La persona no fue asesinada por Yang. Por lo tanto, no tiene necesidad de demostrar su inocencia. Jin Hukyo, por el bien de una mujer de verdad, ¿ignorarías las leyes de la nación para cometer perjurio? ¿Aún te importa tu reputación como príncipe Shu? No, su majestad, Junji garantiza que después de la autopsia, el cuerpo será cosido de vuelta a su estado original. Respetaré absolutamente el alma de la consorte de en la otra vida. Muy bien. Ya que las cosas han llegado a esto, te permitiré, Chuyan-He, realizar la autopsia a la consorte de... Pero, solo tienes 3 días. Después de 3 días, si no puedes demostrar tu inocencia, enfrentarás la muerte. Gracias, su majestad. Xu Yang, has sido demasiado imprudente ahora mismo. ¿Qué tal 3 días o no 3 días? Ya he dicho que te protegeré con mi vida. Príncipe, ¿estás preocupado por mí? Solo tenía miedo de que si morías, no habría nadie que me proporcionara el antídoto. Alteza, ten la seguridad de que Junji no morirá tan fácilmente. Correcto. Estaba realmente preocupado por ti. Yang, ¿lo sabías? Hace un momento, perdí la compostura por primera vez antes de que el emperador me diera ventaja. Pero Alteza, aunque... Que esa consorte
¿Te estaba incriminando? El emperador tiene razón. Lo que he hecho contigo, a ojos de los demás, es perjurio. Es muy probable que esto me haga perder el corazón de la gente junto con los funcionarios que están detrás de mí, que se vuelven en mi contra. ¿Qué son los súbditos que apoyan al pueblo? Me permiten mantener mi autoridad en la corte imperial. Y si pierdo estas cosas, estaría acabado. El emperador podría matarme en cualquier momento. Pero Alteza, ¿por qué seguiste hablando? ¿Por qué? Porque hay algo que temo perder más que mi propia vida. Algo que temes perder más que tu propia vida. Gente apoya a los súbditos, incluso mi propia vida. Pero ahora, tengo aún más miedo de perderte. Solo de pensarlo, podría perderte. Siento como si algo me estuviera agarrando el corazón y simplemente no puedo respirar. Tengo miedo de no ver risa nunca más. Y miedo de no volver a oír tu voz. Miedo de que nunca despiertes. Miedo de que en mi vida tú ya no fueras a estar ahí. He vagado por las sombras de la muerte, incontables veces luchando por mi vida. Sin embargo, nunca he conocido el... Pero yo, tu príncipe, no supe protegerte. Realmente me culpo a mí mismo. Así que, por favor, no vuelvas a ser tan imprudente. ¿Quieres? El digno príncipe judío pierde la compostura por una mujer. ¿Entiendes lo que es el romance? Por supuesto que sí. Pero el romance que quiero no es el de una enredadera parásita aferrada a un roble, sino más bien ser un roble yo mismo, de pie junto a otro roble, junto. Además, incluso si no prometiera limpiar mi nombre en 3 días, ¿cómo podría ser digno de tu protección, Ainin John Day? ¿Su Alteza no confía en que Yunji pueda demostrar mi inocencia? ¿Qué pasa si no puedo demostrar mi inocencia? No sería demasiado tarde para que me protegieras entonces. Tonta. Pero creo que algo así nunca sucederá. Theory. De que pase lo que pase. Siempre te protegeré. Alteza, si un día descubrieras que no soy quien soy, ¿seguirías protegiéndome así? No importa quién sea. Siempre te amaré. Alteza, de hecho, quiero contarte un secreto. Se trata de la llave. Cógela. Guárdala a buen recaudo para mí. Alteza, ¿sabes lo que significa esta llave? Para mí, Puedes irte. Sí. Y una vez que regrese, nunca podré regresar. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es que mi hogar está muy, muy lejos. Entiendo. ¿Qué pasaría si tomara la llave y saliera corriendo? Estoy dispuesto a darte la libertad de elegir. ¿Quieres decir que si quiero ir a casa, no solo no me detendrías, sino que incluso me ayudarías? Sí. Respetaré tu elección. Si eliges regresar, también te bendeciré.
Realmente estás loco. Por ti. Estoy dispuesto a ser un loco. Después de todo, eres el príncipe judí. ¿A dónde fue a parar tu fría y distante personalidad? ¿Cómo se desmoronó así de fácil? Y se convirtió en esta personalidad de amante devoto. ¿Qué estás diciendo? Eso es, en el dialecto de mi ciudad natal. Significa que has cambiado. Entonces, ¿te gusta este cambio en mí? Me gusta. Por supuesto que me gusta. Entonces, no me dejes. ¿Quieres? Si no me abandonas, estaré a tu lado en la vida y en la muerte. ¿Qué es lo que no entiendes? Te digo que te amo. Estoy dispuesto a quedarme a tu lado el resto de mi vida. Qué afortunado soy de que en otro mundo pudiera conocer a alguien que me conoce tan bien, me entiende, me aprecia y me ama. Y que esa persona sea la que amo. En cuanto a esta llave, que sirva como muestra de amor entre el judío loco y yo. Inútil. Un montón de tontos inútiles. ¿De qué piensas tener lástima? ¿Crees que porque hay una semilla en tu vientre? No me atrevería a tocarte. Los güey no se atreverían. Arte de arruinar planes. ¿Para qué más sirves? Ve al Palacio mañana. Envíales un mensaje para que se apresuren y se deshagan de ese cadáver por mí. No dejes rastro. Sí, la película fue traducida. Sí, esa mujer descubre algo en el cadáver. Todos seréis enterrados con él. Sí, Su Alteza. Príncipe. DW, ¿por qué crees que la consorte D se tomó tantas molestias para atacarme? Porque les estás bloqueando el camino. Están decididos a deshacer de ti. Su camino. ¿Quieres salvarme? Quieren envenenarme. Eso no les está bloqueando el camino. ¿Qué más podría hacer? Pero hay muchas formas de deshacerse de mí. ¿Por qué tuvieron que sacrificar a la consorte de? Si intentaran matarte directamente conmigo cerca, probablemente no sería tan fácil tener éxito. Además, Consorta ya ha sido expuesta. Una palmera como ella solo se enfrenta a la muerte una vez expuesta, ya que va a morir de todos modos. ¿Por qué no dejar que su muerte sirva para algo? Yanch. Soy yo quien te ha hecho daño. Si no fueras mi princesa consorte, quizá no correrías tanto peligro. He pensado en alejarte, pero no soporto el no saberlo de verdad. No sé qué hacer. No digas eso ni pienses de esa manera. Entre nosotros, no existe eso de ser una carga el uno para el otro. Yanch. En esta vida, nunca te fallaré. Por cierto, Alteza, hoy, después de pasar tanto tiempo con la consorte D, se me ha ocurrido una idea. ¿De qué hierba procede ese aroma que has mencionado? ¿Qué es? Hierba del espíritu nocturno. Nunca he oído hablar de esta hierba. Los textos antiguos dicen que esta hierba suele crecer en tierra húmeda de Magi.
Bien. Enviaré a alguien a buscarla inmediatamente. ¿Y las 2 hierbas que he mencionado antes, las ha encontrado Su Alteza? Falta una. Eso no debería ser así. Aunque estas 2 hierbas son raras, no son difíciles de encontrar. Parece probable que alguien haya saboteado la búsqueda con antelación. Parece que alguien está decidido a que nunca me cure de este veneno. Eso dependerá de si yo, tu princesa, estoy de acuerdo. Entonces, princesa, ¿a qué te refieres? Hagámoslo. Seleccionaré las diferentes hierbas. Y tú haces que tu gente las busque en silencio. La princesa tiene un don especial para las cosas. Chu Yanke, hija rebelde. Pensar que en realidad asesinaste a la consorte de. Estás tratando de arruinar a toda la familia Chu. Chuyan. ¿Quién te dio permiso para ser irrespetuosa? ¿Consorte en la residencia del príncipe Wu? Yanjai. Madre sabe que siempre has admirado al príncipe heredero. Te enfureciste cuando rompió el compromiso. Pero no deberías haber descargado tu ira en tu hermana. La has dañado hasta tal punto. ¿Cómo se supone que va a vivir de ahora en adelante? Daño, Lian. ¿Cómo exactamente le hice daño? Yanjai, si querías casarte con el príncipe heredero, madre podría haber hablado con él por ti. Yanji, ¿por qué decidió no casarse con un marido tan excelente como yo? Y en cambio se casó con ese tonto, el príncipe heredero. Su Alteza Yanji y el príncipe heredero estuvieron comprometidos anteriormente. Eso fue cuando Yanj estaba ciego y cometió un error. Muy bien. Yanjai. Padre y madre te han tratado tan bien. ¿Por qué nos obligas a entrar en un pozo de fuego? Madre. No entiendo a qué te refieres. Actualmente, sois los asesinos de la consorte de. Toda nuestra familia Chu está siendo objeto de chismes por tu culpa. Asesinaste a la consorte de. ¿No es eso arrojarnos a un pozo de fuego o...? ¿Quién dijo que fui yo quien mató a la consorte de? Incluso el emperador ha dicho que me daría 3 días para investigar y demostrar mi inocencia. Sin embargo, tú como mi padre, me has juzgado sin siquiera escuchar los hechos. Pero el príncipe heredero, que te vio matar a la consorte de con sus propios ojos, eres tú quien está discutiendo y prorrumpiendo aquí e incluso acusaste a otros de incriminarte. ¿Cómo pudo nuestra verdadera familia haber producido a alguien como tú? Un alborotado de los medios. Ojalá nunca te hubiera dado a luz. Yo tampoco quiero un padre como tú. Yanji, tú fuiste quien dijo eso. ¿Y qué si lo dijera? Tú fuiste quien primero me rechazó como tu padre. No es que no te reconozca. El Chu, tú también has venido hoy aquí solo. ¿Me has hecho una mala jugada? ¿Tienes miedo de que el asunto de la consorte de pueda implicarte, verdad? ¿Y qué pasa si lo hace? ¿Tú solo has causado este problema? ¿Esperas que nuestra verdadera herencia sea enterrada contigo? No te preocupes. Yo, Chu Yungi, asumo toda la responsabilidad de mis propios actos. Nunca implicaré a la segunda herencia en lo más mínimo. ¿Cómo no iba a implicarnos? A fin de cuentas, sigue siendo mi hija. Entonces simplemente ya no seré tu hija. Y así será. Yanjai, ya que tú lo dices, nunca volverás a pisar la herencia Chu. Ya no eres la jovencita de la herencia Chu. Bien, ¿Estás diciendo que estás rompiendo el ti de nuestro padre e hija? Desde este día en adelante, yo Chu Yunji. Y las 2 propiedades están terminadas. Su Alteza, dígame, ¿qué otras familias están llenas de bondad y llenan su piedad? Pero ¿por qué la mía es así? Cuando surgen problemas, una cosa es no apoyarme, pero incluso insisten en retorcer el cuchillo en mi corazón. ¿En qué estoy mejor que tú?
La familia imperial es la más desalmada de todas. Cuando mi padre estaba vivo, nuestros hermanos constantemente unos contra otros. Ahora que ha fallecido, ha comenzado una nueva ronda de intrigas. El veneno en mi cuerpo, si no me equivoco, también fue obra de alguien de nuestra familia Link. Por lo tanto, nunca he creído en el afecto familiar desde que era un niño. Pero ahora, me tiene a mí. En verdad, antes de conocerlo, no creía en ningún tipo de sentimiento familiar, amistoso o romántico. No creía nada de eso. Solo después de conocer, llegué a creer que yo también era capaz de amar. Judío loco. Gracias. Me lo agradecí. Mientras me llama loco, Su Alteza. ¿Cuándo empezaste a gustarte? desde el momento en que neutralizaste el veneno por primera vez para mí. Desde entonces, siempre he soñado contigo. En mis sueños eras así. No hablemos más de eso. No hay heridas visibles en la superficie, ni tampoco hay signos de envenenamiento. El abdomen fue atravesado por una hoja afilada. Claramente fue un golpe mortal de espada. Esto afecta tu propia vida. Debes ser más minucioso. Ese punto, ya lo había pensado. Entonces, ¿por qué no realizas una autopsia para ver si puedes encontrar algo? Fue traducido. Acabo de examinar narración de M-Media. Hay absolutamente ninguna pista. La herida mortal fue causada por una hoja afilada. Podría ser que no haya más pistas. Táctica de suicidio de Consort es diferente a la de Anning. Los métodos de Anning están llenos de trucos, revelan muchos defectos, pero alguien como Consort D, con su enfoque simple y brutal, no deja absolutamente ningún defecto. Una trampa tan simple y brutal como la suya es realmente difícil. ¿Debes engañar? Ya. Ya lo sabías. ¿Por qué dijiste que tenías 3 días para demostrar tu inocencia? Al hacer eso, no te estás exponiendo por completo. Mira su tobillo aquí. Una mariposa. Si no me equivoco, Anning también tiene una aquí. ¿Esto podría ser una pista para nosotros? ¿Quieres decir que todas las personas de esta organización tienen esta marca de mariposa? Su Majestad es tarde. No se esfuerce demasiado. Ha trabajado duro para impresionar. En el futuro, esta tarea de preparar suplementos debería dejarse en manos de los sirvientes. En cuanto a lo que te gusta comer, solo yo lo sé mejor. Esos sirvientes, ¿cómo iban a saber esas cosas? Su Majestad, noto que últimamente no ha podido dormir. ¿Es porque está preocupado por los asuntos relacionados con el príncipe Hu, su esposa? La princesa ha matado a la consorte de... Quiere demostrar su inocencia. ¿Pero es algo que se pueda probar tan fácilmente? Cuando llegue el momento, si por casualidad inventa alguna prueba falsificada y desordenada, Su Majestad tiene intención de dejarla ir. Emperatriz, ya sabes que... Aunque soy el gobernante de esta nación, hay muchas veces en las que no puedo actuar como quisiera. Quiere decir... Su Majestad que Chuch ha descubierto algo de verdad.
Príncipe J lo ha mantenido en secreto. Por ahora, solo he descubierto algo sobre una mariposa. ¿Pero qué es exactamente? Todavía no lo sé. Se está haciendo tarde. Emperatriz, deberías volver y descansar. Intentan conspirar contra mí. Haré que todos sufran una muerte miserable. Mariposa. ¿Dónde se supone que voy a encontrar una mariposa? Altaneis. Esta es mi habitación. Voy a dormir. ¡Qué casualidad! Yo también voy a dormir. ¿Qué estás haciendo? Deja de hablar y vete a dormir. Pórtate bien. No quiero soltarme. Si sigues luchando, no estoy seguro de lo que podría acabar haciendo. La película fue traducida y narrada por M Media. Dices que ya han descubierto la marca de la mariposa. Los cuerpos de la consorte de Yonching probablemente ya no puedan conservarse más tiempo. El maestro te lo dijo hace tiempo. Debiste planear antes. Tú guardas silencio. ¿Quién te crees que eres? ¿Para atreverte a hablarme así? Su Majestad, por favor, perdóneme. Salga. Por fin ha llegado el momento. He preparado agua para que se lave la cara. Adelante, refrésquese. Príncipe Stew podría limpiarme la cara. Muy bien. Su Alteza, esto es terrible. El palacio está en llamas. Puede irse como ordene. ¿Cómo es que se le ve ni lo más mínimo nervioso, sino más bien emocionado? Solo me preocupaba no tener una excusa para buscar la marca de la mariposa, ya que se han presentado en mi puerta. ¿Cómo no iba a estar emocionado? Es que... Entre los restos de Onin y la princesa que había dentro no encontramos nada en absoluto. Prendieron fuego con tanta prisa y frenéticamente que podrían estar tratando de destruir. No tiene importancia. Fue solo un mero pretexto. Muy bien. Entonces vayamos a ver. Al menos en Cuanto a hierbas, si me atrevo a reclamar el segundo puesto, nadie se atreve a reclamar el primero. deja de jugar. Tú ocúpate de tus asuntos y yo me ocuparé de los míos. No nos molestemos. Habla en serio. Basta. Es muy probable que los corazones que estoy manipulando agraven el veneno de tu cuerpo. Así que, deberías mantenerte alejado de mí por ahora. Y por eso no deberías moverte. Pero entonces no sería incapaz de tocarte. Su Alteza, realmente no tienes miedo a la muerte. Chu Yangi, ya es muy tarde. ¿Me estás pidiendo que convoque a la gente de Harun para que se una a ti en estos experimentos? Su Majestad, no es un experimento, sino una forma de encontrar al verdadero culpable. ¿Cómo piensas investigarlo? Los interrogarás uno por uno. Seguridad, su majestad, de que naturalmente no haré perder el tiempo a nadie. El hermano imperial, Consorte Da, era el más cercano a tu corazón. Su repentino fallecimiento. El hermano imperial debe estar en un dolor insoportable. Creo que todos cooperarán plenamente para ayudar a aliviar tu carga. Hermano imperial. Concedido. Lamento mucho Haber perturbado el descanso de todos. Pero hago una promesa aquí. En el futuro, si alguno de los presentes enferma que venga a verme, no escatimaré esfuerzos
para curaros a todos. Emperatriz, ¿qué te pasa? Chuyanch, ¿qué me has hecho? Su Majestad me ha salvado. Por favor, sálvame. Chuyangi, ¿qué le has hecho a la emperatriz? Tu Majestad la Emperatriz, ¿por qué no te preguntas qué le hiciste al príncipe Yu? ¿De qué estás hablando? No entiendo lo que quieres decir. Como Su Majestad la Emperatriz no lo entiende, entonces te lo explicaré. Hierba del espíritu nocturno. Seguramente estarás bastante familiarizado con ella. ¿Qué hierba? Nunca había oído hablar de algo así. Y, sin embargo, Su Majestad, el polvo medicinal que acabo de esparcir en el aire estaba destinado a ser beneficioso para el cuerpo humano. Sin embargo, este polvo reacciona negativamente con la hierba del espíritu nocturno. Cualquiera que haya estado tomando la hierba del espíritu nocturno durante mucho tiempo sufrirá un fuerte dolor abdominal al inhalar este aroma. Esto es solo una coincidencia. Entonces, Majestad la Emperatriz, ¿te atreves a dejar que te examine el tobillo? ¡Qué audacia! Tío, ¿eres una simple hija CISP, simple istro en posición de exigir una inspección? Si la hija del primer ministro no puede inspeccionarlo, ¿qué pasa con mi propia esposa? Absolutamente nadie tocará mi tobillo. Majestad, la Emperatriz fuiste tú quien quemó los cuerpos de Anning y concubine, ¿no es así? Chuyanj, deja de hacer acusaciones infundadas. Anning es mi propia hija. ¿Cómo podría quemar sus restos? Y la concubina de, está claro que fuiste tú quien causó su muerte. ¿Qué posible razón tendría? Destruir las pruebas. Tienes una. Porque todos sois cómplices. Tenéis miedo de que encuentre pistas en los cuerpos, ¿no es así? Y estáis mintiendo. Majestad la Emperatriz. La verdad es que al principio yo tampoco había encontrado ninguna pista. Pero tu intento de destruir las pruebas y el olor que emanaban de los restos me ayudaron a descubrir las propiedades de la hierba del espíritu nocturno. ¿Sabes cómo se llama esto? Ser demasiado listo. Deja de calumniarme. Tu Majestad, la Emperatriz está intentando decir que usted y Anne no son cómplices. Si de verdad quiere demostrar su inocencia, es muy sencillo. Eso lo déjenos ver. Si efectivamente tiene una marca de nacimiento de mariposa en el tobillo. Emperatriz. Emperatriz. ¿Se da cuenta de lo que está haciendo? Su Majestad cree que tiene a todos bajo su control. Que todos están a su espalda y a su disposición. Pero en realidad, ni una sola persona a su lado es digna de su confianza. La Emperatriz, su hija, todo está en manos de otros muos. Y usted no es más que un peón en el juego de otro. Mujer malvada, cierre la boca. Libere a su majestad. De lo contrario, no saldrá aquí con vida. Lengua. Siempre has sido despiadado. He conspirado contra ti concienzudamente. ¿De verdad crees que me perdonará? Siempre y cuando puedas decirnos quién está detrás de esto, te garantizamos que no te mataremos. Si no me matas, podría vivir. Príncipe Hu y yo, sin duda te protegeremos. Palabras tan atrevidas. Lin Hukyo apenas puede protegerse. ¿Qué garantía tienes de protegerme? El hecho de que hayas conspirado contra mí durante tanto tiempo y yo siga vivo es la mejor prueba. Si quiero vivir, debo confiar en mí mismo, no en ti. ¿Qué quieres decir? Nuestra misión era que Lin Shuka muriera. Y el siguiente es Su Majestad. Ahora Lin Shukiao está medio muerto. Así que Su Majestad es nuestro siguiente objetivo. ¿Te atreves a atacarme? Haré que te reduzcan a polvo. Por supuesto que me atrevo. Si te mato, seré un héroe. Y entonces, sí deseo vivir.
Naturalmente podré hacerlo. ¿Estás bien, Majestad? Soy bien. Te he tratado bien todos estos años. ¿Cómo te atreves a traicionar? Estás cortejando la muerte. ¿La muerte? ¿Crees que temo a la muerte? Nunca he temido a la muerte, sino a la falta de libertad. No quiero quedar atrapada entre estos muros. Hice la mujer más preciada del mundo. ¿Aún no estás satisfecha? Lin Jun, ¿crees que todo el mundo quiere ser tu emperatriz? Lo que yo nunca quise fue la asistencia social, sino la libertad. Y tú me la has despojado. There is en despojado. Eres mi peor enemigo. ¿Quién está detrás de...? Nunca te lo diré. Estás cortejando la muerte. Lin Hupao. El envenenamiento ha llegado a un punto donde ya no tiene cura. Te esperaré en el inframundo. Mientras yo esté aquí, el príncipe J vivirá. Chu Yanj, estás intentando pescar información. ¿Crees que soy tan estúpida? Simplemente estoy exponiendo los hechos. ¡Hechos! El hecho es que tu príncipe judío morirá tarde o temprano. Todos vosotros vais a morir. Pero no importa lo que hagamos, no podréis verlo. No, puedo verlo. Estoy en los cielos observándolos a todos atentamente. Observándolos morir uno por uno. Su Alteza se encuentra bien. La persona detrás de estos mensajeros mariposa resulta que no es el emperador. Mensajeros mariposa. Aún no sé quiénes son estas personas. Por eso les di ese apodo. En el reino Ling, aparte del emperador, ¿quién más podría ejercer un poder tan inmenso? No es fácil de adivinar. Tío Hu. Yo, el príncipe heredero, no quería que murieras tan pronto. Pero como insistes en buscar tu propia muerte, no me culpes por ser despiadado. Su Alteza, ¿está planeando hacer algo contra Lin Hukyu? La película fue traducida. Me temo que ya ha descubierto la verdad. Si no actúo ahora, seré yo quien muera. Entonces, ¿qué haremos? Ahora, el Veneno de Lin Yukio surtirá efecto. Tiempo. ¿El príncipe heredero tiene la intención de dejar que Lingyo muera por el veneno? ¿Te refieres al príncipe heredero? Mi veneno hará efecto en los próximos días. Esta vez, el príncipe heredero no debe querer tenerme más tiempo cerca. ¿Es el cerebro detrás de todo esto? En verdad, el príncipe heredero. ¿Por qué tengo la sensación de que es solo un cobarde? Eso es lo que llaman hacerse el tonto para atrapar al tigre. A lo largo de estos años, puede que pienses que es un tonto. Pero todos los príncipes que han luchado contra él han tenido un final miserable. Lo más importante es que el emperador nunca sospecha de él. Si su majestad nunca hubiera sospechado de él, el trono sería suyo tarde o temprano. ¿Por qué entonces seguiría actuando contra el emperador? En la familia imperial no hay padre ni hijo por el bien de este puesto. ¿No hay suficientes que hayan matado hermanos y padres? Pero sigo sin entenderlo. Tiene tanto poder y profundidad política. ¿Por qué no matar directamente al príncipe?
¿Por qué alargarlo tanto? La razón es simple. Primero, quiere que siga luchando con el emperador para poder sentarse y cosechar las recompensas. Segundo, no soy tan fácil de matar. No es como si solo porque él me quiera muerto, yo fuera a morir. No se preocupe, Su Alteza. No la dejaré morir. Lin Jukio debe morir. Sin embargo, el veneno del príncipe Yus está bajo nuestro control. Pero Shuyang es de hecho una variable. Zhou Yanji es de hecho el antídoto de Lin Yukio. Sin embargo, también ha ofendido a muchas personas por el bien de Chu Yanji. El príncipe heredero, ¿no? ¿Al gran general del oeste? Lin. Correcto. Este hombre Lin siempre ha sido vengativo. En aquel entonces Chu Yanji le hizo perder toda la fe en el campo de ejecución. Esa humillación todavía le afecta. Ha soportado hasta ahora. Solo por Lin Chuyao, razón por la que no se atreve a actuar. Pero, ¿y si a Lin Yukio no le queda mucho tiempo? Cuando mi veneno estalle en unos días, el príncipe heredero seguramente hará su movimiento. No debemos sentarnos y esperar la muerte. Debemos estar completamente preparados. Tenga la seguridad de que he reinado supremo en la capital durante muchos años. Todavía tengo algo de poder. Las 2 hierbas que te pedí que encontraras antes, ¿las has encontrado? Sí, estoy enviando gente para que las devuelva lo antes posible. Esta vez, la búsqueda ha ido bien. Todo es gracias a... ¿Fuiste tú quien anticipó que alguien me impediría desintoxicarme? Por eso pensaste en esas 2 nuevas hierbas inútiles. Y nos dejaste buscarlas con gran fanfarria. Solo entonces pudimos atraer la atención del príncipe heredero y su estación, lo que nos permitió encontrar el verdadero antídoto. Entonces, ¿cuánto falta para que lleguen? 2 días. Oh, Alteza. Las hierbas están aquí. Las hierbas están aquí. Su veneno se puede curar. Se puede curar. La película fue traducida y narrada por los medios. ¿No puedo besar a mi propia esposa? ¿Qué pasa? No puedo besar a mi propio marido. ¿Está mal? Esta noche está destinada a ser una noche de insomnio. Tras tender esta trampa por tantos años, finalmente ha llegado la de sacar conclusiones. Su Alteza, el príncipe heredero, a visitar la mansión de mi general en la oscuridad de la noche. ¿Puedo preguntar cuál es el propósito? Naturalmente, estoy aquí para resolver algunos problemas para el general. Su Alteza, ¿qué quiere decir con eso? Supongo que el general debe odiar a Chu Yanji hasta la médula a estas alturas. Ella le hizo perder toda su dignidad delante de muchos de sus propios hombres. Sin embargo, ella misma está viviendo una vida cómoda. Pero algunos nacen con suerte y tiene el príncipe Hu para protegerlos. Es general. ¿Le gustaría trabajar conmigo? Su Alteza confía en mí. Tonta. Si no confiara en usted, ¿cómo podría verme? Tantas molestias para enviar a esta gente a buscar las hierbas que necesita. Su Alteza, tenga la seguridad de que la medicina que he refinado está garantizada para remover el veneno dentro de usted y luego forzarlo a llegar a sus piernas. Es solo que es probable que sus piernas no puedan sostenerse en pie por el momento.
Yang, si esto es lo que... Ya estoy muy satisfecho. Todo lo de afuera está en su lugar. Empecemos. Fue esta llave la que me trajo aquí. Ahora esta misma llave debería poder enviarme de vuelta. Pero yo solo quiero quedarme a tu lado. Alteza Príncipe, todo lo que has dicho es verdad. Por supuesto. Mis hombres ya han rodeado la finca del príncipe Gio. Sin embargo, mis hombres no son tan formidables como los del príncipe Hugh. Si se produce una pelea, me temo que podríamos perder. Entonces, Alteza, príncipe heredero, ¿quieres decir que deseas que este general te ayude? Sí. El general está dispuesto. La película fue traducida y narrada por Crown Prince Media. Si este general te ayuda, ¿qué ganaré a cambio? Un día, si subo al trono, seguramente serás el general más grande del reino Link. Además, una vez que el príncipe Hu sea derrocado, ¿no quedará Chu Yanji a tu merced? Es un trato. Cuando despiertes, te contaré un secreto. Huyan, ¿cómo entraste? Chu Yanj en el banquete de mediados de otoño. Hoy arruinaste mi reputación por completo. Quiero que todos te desprecien. Juan siendo utilizado como porno. ¿Eres feliz? No creas que todo está a tu alcance. Mi vida, la vida de Julián, está en mis propias manos. Así que tú también eres un mensajero mariposa. Ese nombre me gusta. Me pregunto, ¿cómo lograste que la consorte de actuara por ti? Entonces, ¿estabais aliados? Esa vez, tuviste suerte de sobrevivir, pero esta vez, tu suerte se acabará. Tú solo. Chu Yanj, sé que tienes algunos trucos bajo la manga. Pero frente a las verdaderas artes marciales, estas cosas no valen la pena mencionarlas. Juan, mira con atención. Esta es la finca del príncipe judío. ¿Te atreves a correr salvajemente aquí sin temer que el príncipe te descuartice? El príncipe es tu finca. Adelante, intenta gritar. A ver si alguien viene a salvarte. ¿Qué has hecho? Solo necesitas saber que hoy yo, Chu Luan, estoy aquí para destruir tu reputación. Frente a Lin Yukao. Cierra tu sucia boca. Vosotros dos, ¿qué hacéis ahí? Atacad ahora. Chu Yanj, no estés tan contento todavía. Deja las agujas de plata en tu mano. De lo contrario, mataré a Ling Juk. Si te atreves a tocar al príncipe, aunque sea un solo pelo, me aseguraré de que mueras de una muerte miserable. ¿Quién te crees que eres?
No eres más que alguien que confía en la protección del príncipe judío para hacer lo que le da la gana. Ahora que el príncipe J está en mis manos, ¿todavía te atreves a amenazarme? Es realmente ridículo. Puede que yo, Chuyuni, no pueda hacer mucho con los demás, pero lidiar contigo es más que suficiente. Si das otro paso adelante, inmediatamente le cortaré el cuello a Lucy. Además, antes de morir, te llevaré al famoso príncipe. No sería una pérdida. Pásatelo mal si no quieres que le haga daño. A Lingua. Eso se puede arreglar. Solo sé obediente y te garantizo que no te tocaré ni un solo pelo del príncipe. ¿Qué quieres que haga? Tira las agujas de plata que tienes en la mano. Y desvístete. Una mujer que es despreocupada con sus favores espera naturalmente estar medio desnuda. No tientes a la suerte. ¿Te lo vas a quitar o no? Mirándolo ahora, incapaz de moverse. Debe estar en un momento crítico. Dime si en este momento le clavara un en el corazón. ¿Sobreviviría? Si no quieres ver una escena tan trágica, entonces desnúdate para mí. Si no te quitas la ropa, entonces atacaré. Me la quitaré. ¿No habría sido mejor ser tan obediente antes? Chuyan, el juego no ha hecho más que empezar. Hay mucha más diversión por venir. Toda la sangre envenenada ha sido expulsada. Eso es algo bueno. Alteza. Yanj, Esta vez lo hemos conseguido. Sabía que podrías hacerlo. Alteza. La película ha sido traducida y narrada por M-Media. ¿es solo que mis piernas no tienen sensibilidad? Todavía podemos encontrar la manera. Esta vez hemos conseguido desintoxicarte. Sabía que podrías hacerlo. Alteza. Tío Gio está bien por ahora. Pero en un momento, dejará de ser. Príncipe Hu. No, tío Gu. Has llegado al punto en el que necesitas esconderte tras una mujer. Eso es mejor que el príncipe heredero que trae a una multitud de mujeres para crear problemas. No importa en quién confíe. Lo que importa es el día de hoy. Yo soy el que gana. Tu gente no puede detenerlo. De hecho. Así que he pedido ayuda externa. De esperar del tío Hu, hablar con gente inteligente. Siempre es muy sencillo. Sin embargo, que no te queden muchas posibilidades. El príncipe heredero está insinuando que tú también te estás muriendo y que ya no tienes la oportunidad de conversar con su alteza. Wang Yi. ¿Por qué no me había dado cuenta antes? Lada Arasts. Recuerdo. En el pasado. Era simplemente alguien con conocimientos médicos. Increíblemente torpe y estúpido. Tímido y cobarde.
Siempre que encontrabas dificultades, siempre que te enfrentabas a obstáculos, solo retrocedías, tal como lo estás haciendo ahora. Me pregunto, ¿cuándo fue que empezaste a cambiar? Déjame pensar. Desde que sobreviviste al campo de ejecución. ¿Qué diablos pudo haber pasado para que una persona cambiara tan drásticamente? ¿Podría ser que este príncipe heredero haya descubierto algo? Guardia. Llévenselos. Sí. Hukio, ¿tienes algunas palabras finales? Hay muchos que desean mi muerte. Pero al final, todos murieron a manos mías. Eso fue el pasado. Hoy te dejaré probar la sensación de morir a manos de otra persona. Eso depende de si el príncipe heredero tiene la capacidad de... Guardias. Hukio está liderando una rebelión. Todos en la finca del príncipe Hu, mátenlos a todos sin piedad. No perdonen a nadie. ¿Está tratando de morirse? ¿Está tan acostumbrado a ser arrogante y poderoso? Hukio, su gente de afuera, ya bajo nuestro control. ¿Qué le ha hecho a mi gente? Quédese tranquila. En cuanto a esos patéticos perros suyos, no perdonaré ni a uno solo. Todos serán enterrados con usted. Tu Alteza, el príncipe heredero es tan cruel y despiadado. Hans, ¿no tiene miedo del castigo divino? Desde la antigüedad, los vencedores son reyes y los perdedores son parias. ¿Quién de los que ascendieron al trono no tuvo un rastro de huesos tras de sí? A otros hay huesos detrás de ellos y de ti. Pero estos son los huesos de otros. A estas alturas, Lin Yukio, ¿sigues jugando conmigo con palabras? ¿Tiene algún sentido? Has conspirado y maquinado para finalmente hacer el trabajo para otros. Basta de tonterías. Hoy, Lin Yukio, pase lo que pase, debes morir. Debes morir. General, mátalo. Serás el héroe de nuestro gran Link. ¿Cómo te atreves a traicionarme? Te mataré, príncipe heredero. Lo siento. Link Silla. ¿No lo ves? Len, ¿quién es el hombre del emperador? Eres el hombre del emperador. Dije hace tiempo. La película fue traducida. Narrado por M Media. Actué con mucha discreción. El emperador no podría haberlo descubierto. Tonto. Consorte de y emperatriz. Ambas son las confidentes más cercanas del emperador con una marca de mariposa tan obvia. ¿Cómo pudo no haberse dado cuenta? El emperador es sabio. Originalmente solo pensó que la consorte de Macerantos, gente del príncipe Hu, pero después de lo que pasó la última vez finalmente llegó a la conclusión de que todo esto era una conspiración del príncipe heredero. Así que el emperador estaba esperando que el tío Hu y yo lucháramos hasta que ambos quedáramos lisiados antes de rebelarse. ¿Es eso? Al principio, el emperador tenía miedo de perder la oportunidad y al final dejar que un tigre regresara a las montañas. Pero el príncipe heredero, en realidad, vino a buscarme, ¿eh? El decreto del emperador. Hoy, el príncipe heredero se rebeló. El príncipe Du se lanzó valientemente a la batalla para limpiar su nombre y derrotar al enemigo. Y al final, él y el príncipe heredero perecieron juntos.
Tienes miedo. De poder morir con tu Alteza. Yo, Junji, no me arrepiento de nada en esta vida. Lin Yukia. Poder morir con Yoyanj también es la mayor fortuna de mi vida. ¿Yeso? ¿Cómo estás? Acabas de salir. Seguridad de que no moriremos. Porque mi hermano, el emperador, no puede soportar que yo muera. Tienes lo que él quiere en tus manos. El sello imperial. El sello imperial está en tus manos. En aquel entonces el emperador me favoreció. Así que cuando cayó enfermo, me pasó el sello imperial. Así que, todos estos años, aunque el emperador te despojó de tu poder militar, siguió sin atreverse a tocarte. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? Yanj, ¿dónde está la llave? No, no lo haré. Yang, sé obediente. Toma la llave. Ya la he tirado. Te lo dije hace un momento. En esta vida, estoy decidido a permanecer a tu lado. En la vida o en la muerte siempre estaré contigo. En esta vida, compartimos la vida y la muerte. En la próxima vida, volveremos a estar juntos. Vale. La película fue traducida y narrada por M-Media. Hermano emperador. La gente siempre dice que ni un tigre se come a sus propios cachorros. Sin embargo, incluso conspirarías contra tu propio hijo. Realmente eres peor que una bestia. Lin Hukyo, en nuestra familia imperial, ¿no ha sido siempre así? Amor familiar. Al final, todo se convierte en nada más que conspiraciones. No me digas que no te conoces. Él no lo sabe. Eso es porque me tiene a mí para amarlo. Puedo darle todo el cariño que desea. Soy su esposa, dándole el amor que él quiere. Pero tú, conspirando y maquinando, estás completamente sola. ¿No tienes nada? Deja que su majestad... ¿Cuándo? ¿Cuándo te volviste tan interesante? Debe haber sido desde que mataste a la concubina de Lin, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? No seas tan impaciente. Su majestad solo hablaba con indiferencia. Por cierto, esa llave que acabas de mencionar tiene algo que ver con tu cambio. ¿Podría ser que esconda algún secreto inconfesable? Sí. Esa es nuestra arma secreta. En el momento crítico, te pillará desprevenido. Lin Yukio, ¿tomas a su majestad por tonto? Intentas cambiar las tornas, ¿verdad? Es una pena que nunca tengas la oportunidad. Porque ambos moriréis pronto. Si morimos, nunca sabrás dónde está el sello imperial. Jessie, ¿Dónde está el sello imperial? ¿Crees que te lo diría? Así es. Su majestad lo había olvidado. Tú, Lin Hukyo, eres un hueso duro de roer.
Todo el Gran Ling lo sabe. Pero no debes olvidarlo. Ya no estás sola. De hecho, has encontrado el amor. Pero al mismo tiempo, también has encontrado una debilidad. Puede que no temas a la muerte. Chu Yanji, ¿acaso no le teme? Yo no le temo. Cierto que la muerte en sí misma no es aterradora, pero en este mundo hay cosas 10.000 veces más aterradoras que la muerte, sobre todo para una mujer. Lo que es más aterrador no es solo la muerte. ¿Qué intentas hacer? Nada en absoluto. Solo quiero que Chu Yanji experimente algo mucho más aterrador que la muerte. ¿Te atreves? Es que hay algo que no me atrevería a hacer. Chu Yanji, ¿crees que las agujas que tienes en la mano aún pueden salvarte en esa... No soy tan tonta como el príncipe heredero. Y mucho menos el hecho de que no tengas agujas. Incluso si las tuvieras, no serían rival para mis hombres. Xuangi, mira. Preparé esto específicamente para ti. No tienes más opción que soportarlo. No tienes la más mínima fuerza para resistir. El relleno fue traducido y... Sabes cómo usar veneno, ¿no? Pero no olvides que el veneno en Linkukyo también fue administrado por mí. Mi conocimiento del veneno no es menor que el tuyo. Y estos dos detrás de mí fueron criados con veneno. Son inmunes a todas las toxinas. Despreciable. Me llamas despreciable. ¿Una palabra tan trivial y sin sentido tiene algún efecto en mí? Linkukyo, te lo preguntaré una última vez. ¿Dónde está el sello imperial? No se lo digas. No se lo digas. Originalmente tenía la intención de resolver esto de una manera más gentil, pero no cooperaste. Entonces no me culpes por ser despiadado. Su Alteza. Su Alteza. Linkukyo. Ese aroma de hace un momento, le resulta muy familiar. Así es. Chu Yanji tenía razón. Es la hierba del espíritu nocturno. Normalmente, tan pronto como inhalas esta fragancia, el veneno asciende después de un tiempo. Y ahora mismo, inhalas una dosis altamente concentrada de Night Spirit Earth. Y al combinarse esto con tu veneno brotando en este instante, puedo decirte sin exagerar que al activarse de nuevo sin el antídoto, no vivirás ni siquiera media hora más. Déjala ir. Alteza. Linkukyo, tu cuerpo ya se encuentra plagado de este veneno letal. No hay cura. Sin embargo, aquí tengo un antídoto para tu veneno. Siempre que entregues el sello imperial, no solo te daré el antídoto, también la dejaré ir. No confíes en él. ¿Por qué debería confiar en ti? Ciertamente soy un hombre que rompe su palabra, pero aparte de confiar en mí, ¿tienes alguna otra opción? Puedo confiar en ti, pero tengo una condición. Primero libera a Juan J.
Su Alteza. ¿Con qué derecho crees que tienes la autoridad para negociar términos conmigo? Porque preferiríamos ser Shadowshot que permanecer intactos como una loseta común. No puedo matarlos. Pero puedo suicidarme en cualquier momento. Si obligas a Yanja a morir, la seguiré. Nunca encontrarás el sello imperial en esta vida. Serás un emperador ilegítimo para siempre. Libérala. Deja de decir tontería. ¿Dónde está el sello imperial? Primero, necesito saber qué tipo de veneno padece Su Alteza M. El festín de los 1010. El festín de los 1010. Este veneno se prepara con hierba fantasma, molécula fría, medicina de cuervo, hierba espiritual, estas 5 hierbas. ¿Por qué se llama festín de los 1000 días? Este veneno requiere que estas 5 hierbas se remojen en el jugo espiritual de la hierba espiritual nocturna durante 49 días. Antes de ser administrado. Después de tomarla, la víctima debe exponerse al aroma de la hierba espiritual esmeralda todos los meses. Si esto continúa durante 1000 días, el veneno se filtrará en la médula. Entonces, la hierba espiritual nocturna es la que desencadena el veneno en el cuerpo de Su Alteza. Correcto. ¿Cómo se puede curar? Remojando la hierba espiritual nocturna en el jugo espiritual de estas 5 hierbas durante 40 para crear un antídoto para que lo tome la víctima y que cure por completo el veneno. ¿Es así de simple? Por supuesto que no. Tanto el veneno como el antídoto requieren que estas 5 hierbas se cosechen el mismo año y al mismo tiempo ¿Quieres decir que el antídoto y el veneno se elaboran juntos? Entonces, ¿por qué debe tomarse el veneno por tanto tiempo? Porque el antídoto utilizaba estas pocas hierbas. La parte más potente se tradujo mientras que la envenenada por M Se refinó junta. Significa que, en este mundo, lo único que puede curar el veneno del Injukyo es el antídoto en mis manos. Entonces, siempre que Príncipe te diga la ubicación del sello imperial, ¿nos darás el antídoto? Prometo. ¿Está bien? Te diré que el sello imperial está en... Toma la llave y vete rápido. Si te quedas aquí, solo serás una carga para mí. El sello imperial está conmigo. Él no se atrevería a hacerme daño. Adiós. Adiós. Ya que no me dejas tener paz, te destruiré. La única esperanza. Oh.
Judío loco. No te mueras. No te mueras. Oye, En 2023, un bosque de bambú a las afueras de la capital. La llave. Porque es exactamente igual que la que tengo en la mano. ¿Será que he vuelto a transmigrar? ¿De verdad crees que es como una lluvia de junio que llega cuando quiere? Prince. ¿Puedo preguntar dónde es esto?